Y nos vamos este jueves, como siempre, para cerrar casi el programa, porque luego llega el Soliloco, con esas historias peculiares que normalmente nos trae Tony Cruz. Y digo que vamos este jueves con un relato que a mí me resulta bastante interesante, porque el fútbol está de por medio. Yo no sé qué voy a hacer con Tony, porque es un auténtico enamorado, enfermizo del fútbol, aunque siempre queda en un segundísimo plano, como sucede hoy, porque sobre todo vamos a hablar de un hombre que es malvado en el cine, fue malvado en el cine y que tuvo una vida muy peculiar, casi de buscavidas, ¿no? Casi de irse ganando la vida como pudiera. Pero antes de seguir, voy a saludar, porque no he saludado todavía, a mi amigo Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Placer como siempre. Pues nos vamos a meter en la vida de un señor que se llamaba Alfredo, aunque internacionalmente se llamaba de otra forma. Ve dando tu inicio a la historia que es bastante peculiar. Bueno, vamos a hablar de un malo de película sobre todo del oeste, Aldo Sambrell. Quienes sepan un poco o mucho de cine, les sonará su nombre, pero lo que es probable es que no sepan que también fue futbolista. Es decir, fue tanto futbolista como actor. El fútbol está en todas partes realmente, como entretenimiento que es de masas y como algo más que un mero juego, pero en su caso es que además trabajó como futbolista, es decir, que no fue solo un apasionado del balón. Bueno, estamos hablando, para situar a los televidentes, del año 1900, bueno, el comienzo de esta historia, 1930, 1931. Es cuando nace en Vallecas el protagonista de esta historia, Alfredo Sánchez Brel, que era hijo de un militar que tenía ideas progresistas, se decía que era colaborador del general Lister, y que en consecuencia, claro, tras la guerra y para evitar represalias se tuvo que marchar, en este caso a México, ¿no? Alfredo se queda en España, se queda en Madrid, en Vallecas, y le educa a su madre Basilia, y le educa sobre todo yendo al cine. Bueno, aparte de ir a la escuela, naturalmente, su gran pasión era el cine, iba a los cines Numancia, al cine Goya, y contaba, o eso decía después, en las biografías que hicieron, o que hizo él, o que las entrevistas que hizo, que si eras un poco pillo en esa época y no te levantabas durante el cara al sol, que podías quedarte también a la segunda sesión, porque ahí había primera y segunda sesión y bueno, pues hacían ese truco para poder ver más cine, ¿no? Y en esa época, pues, sobre todo lo que disfrutaba Alfredo Sánchez Brel, que era su nombre auténtico, eh, era con los primeros western, con interpretaciones de James Cagney, y bueno, pues él se evadía un poco de su situación, de su miseria o de sus apuros, sus estrecheces económicas y sobre todo también de la ausencia de su padre a través del cine. A Tony, los 12, sí, dime. no, es que respecto a lo que estaba contando, ¿no? Enrique Lister, perdón, que era comunista, lógicamente el padre tuvo que marcharse a México, donde gracias a Lázaro Cárdenas era el nombre del presidente, si Sí, no recuerdo mal, que tiene una sí. estatua en Córdoba, de hecho, hubo mucha acogida de españoles. Y en la historia, tal y como la cuenta en el blog, me hace mucha gracia porque en un momento determinado comentas algo así como que, aquí lo tengo, la primera película sonora le permiten ajustar las cuentas imaginariamente a aquellos que le impiden tener a su padre a su lado. Y me parece una forma muy bonita de contar ese comienzo, ese comienzo de vida, esa niñez tan dura, ¿no? Sobre la que tiene que partir y humildemente hacerse una trayectoria profesional en lo que sea, ¿no? Claro, era un buscavidas. Él tuvo que ser toda su vida un buscavidas. Y bueno, como decía, a los 12 años se marcha a América a ver a su padre, casi a conocerlo, porque realmente se había ido muy joven el padre. Y bueno, allí en Puebla empieza a tener sus dos pasiones, a conjugar sus dos pasiones, aunque en este caso casi más decantándose por el fútbol que por arte dramático. Por un lado, Puebla, por cierto, Puebla de Los Ángeles, una localidad muy bonita. Pude conocerla este verano y verdaderamente tiene mucho encanto, de donde el mole poblano, por cierto. Bueno, pues allí empieza Alfredo a hacer de
ese arte dramático su pasión y empieza a cantar rancheras. Se pone el seudónimo tanto singular de Alfredo de Ronda. No he sabido descubrir el por qué ese Alfredo de Ronda, cuando él, que yo sepa, de Málaga no tenía absolutamente nada. Y empieza a jugar también al fútbol como defensa y bueno, consigue jugar en el Monterrey y en el Puebla, donde coincide pues, con un jugador, entre otros, sobre todo un jugador que supongo que le sonará a los que sean futboleras, Lángara, el mítico delantero que llegó a maravillar en el, bueno, fue de la selección española y a maravillar en el Oviedo, y está 3 campañas, incluso 3 temporadas en el conjunto rayado, en el Puebla, que le llaman allí el madrileño Sánchez. Allí le gusta mucho poner apodos y le ponen ese apodo. Bueno, pues eso fue en México, pero bueno, hay una curiosidad y es que desde Puebla le envían a Estocolmo, aconsejado en este caso por un poeta de allí, un poeta poblano, José Recek, que le dicen que insista en su pasión por el teatro y se va a Estocolmo. Y parece ser que allí en Estocolmo, esto sí que me resulta difícil de entender, claro, estamos hablando de los años 50, ¿no? Pero me resulta difícil de entender cómo por una operación de alopecia le dejaran una cicatriz en el rostro que además luego fue en gran medida la que le permitió en cierto sentido ganarse la vida, porque esa marca le hizo tener un aspecto más de malo, ¿no? Que más de malo de película. Lo que no sé, insisto, es cómo pueden dejarte una cicatriz en el rostro por una operación de alopecia. Y uno asocia alopecia a cuero cabelludo. No, bueno, no, ahí ya me pierdo porque de medicina sé tanto como de sueco. Él dijo una vez, hay que meterse en el personaje, hay que asumir esa actitud, esa mirada, y que para mirar tienes que saber interiorizar el personaje, convertirte en él, ser así. Así que bueno, en cierto sentido, esa cicatriz pues le permitió dar esa imagen de malo de película que después le ayudaría a ganarse la vida. Estamos en Estocolmo, hemos pasado por México, Puebla de los Ángeles, por cierto, que tiene su relación, su nexo con Córdoba, porque de allí procede una de las imágenes cofrades religiosas más importantes de la ciudad, que es el Cristo de Gracia, conocido popularmente como el Esparraguero. El Esparraguero procede de Puebla de Los Ángeles, por si alguien quiere tener el Pues, dato, hace ya más de 4 siglos. pues fíjate, eso no tenía ni idea. O sea, de mundo cofrade, Efectivamente. eso no tengo ni idea. Así que agradezco el apunte y la verdad que me llama mucho la atención. Sí, sí, me parece curioso. Decía que hemos pasado de su infancia en Vallecas a su adolescencia, juventud en México, Monterrey, Puebla. Nos vamos a Estocolmo y vamos a volver a México, donde ya. No, perdón, vamos a volver a España, donde ya parece que no se va a mover, ¿no? Sí, porque su padre fallece y ya desde el 59 Alfredo Sánchez, todavía Alfredo Sánchez, se queda en España y bueno, en teoría, recomendado por otra leyenda como Samitier, el Rayo le ficha. Una vida, como insisto, muy azarosa, pasa del teatro al fútbol, Pero, como digamos que va perdona, al Tony, viva. tú fíjate, Samitier. Sí, Llevamos 2 semanas nombrándolo. Samitier era un hombre también sí. bastante. Sería Sí, sí, interesante, ¿eh? también, Porque también tiene una tenía su amistad historia. con Dalí, tenía su amistad con Alfredo Sí, 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 Sánchez. sí, 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 un hombre también muy activo. Se ve que muy activo. Y bueno, pues la historia, el punto de inflexión, pues llegan jugando en el Rayo. Toda esta historia, todo esto, la conocí en una visita a Vallecas y allí pues me regalaron, de una charla para el Rayo Vallecano y me regalaron un libro, un tocho, un auténtico tocho, que es Vallecas y el Rayo Vallecano, se llama. Es enorme y dentro de ese libro, pues como he de reconocer que el entero no me lo pude leer porque es toda la historia del Rayo Vallecano, es una barbaridad, son unas 500 páginas o algo así, pero ojeándolo encontré esa historia y me llamó mucho la atención y ya fue cuando indagué sobre la figura de Aldo Sambrel. Bueno, decía que en el Rayo, en ese Rayo coincide con Joaquín Luis Romero Marchent, que dejó el fútbol, también jugaba en el Rayo, y se pasó a ser un director de cine, y concretamente director pionero en el western español.
Eh, Sambrel, perdón, Alfredo Sánchez todavía apenas cuaja en Vallecas, solo juega 2 partidos y la curiosidad es que en 2 partidos le dio tiempo a ser sancionado por 4 porque vio una roja en uno de ellos y decimos que al final acabó siendo malo de película, es decir, que todo un poco encaja, ¿no? Y ya en el año 61, Sánchez visita a Romero, a este señor que se hizo pionero en el cine, en el western español, y entonces Romero ya había tenido, o sea, había hecho un nombre en el mundo del cine, incluso colaboraba con el mismísimo Samuel Bronston, y Romero le propuso su primer papel en una película, concretamente un papel secundario para lo único que se demandaba era que quien asumiera ese papel montara a caballo, supiera montar a caballo. Alfredo Sánchez, nuestro héroe, le dijo que por supuesto que sabía montar, porque al haber vivido muchos años en México, allí quien no montaba a caballo era como si estuviera cojo. La verdad es que Alfredo jamás había montado a caballo, así que se tuvo que marchar de picadero en picadero recibiendo cursillo anticipado de dominar equinos, porque, insisto, no había montado nunca en uno. Así que bueno, es lo que se hace por llegar a la fama, ¿no? La fama cuesta. O El por caso, comer incluso, ¿no, Tony? O por comer hombre, incluso. bueno, eso por supuesto. La fama y muchas veces van de la mano, o sea que, pero bueno, el caso es que Sánchez poco a poco pues va evolucionando como artista, como actor, se cambia de nombre, al menos para el celuloide, como Aldo Sambrel y empieza pues a ser figurante en una película, en películas que luego pues acabaron siendo bastante conocidas en el mundo del cine, como fue figurante en Rey de Reyes, luego estuvo con Alfredo Landa en Atraco a las 3, película de José María Forqué, y luego ya pues llegó a hacer una barbaridad, 300 películas. Por lo menos cuando indagué sobre esta historia, se le tiene catalogado como el actor más prolífico de todo el cine español. Así que, bueno, estamos hablando de alguien que ha trabajado mucho en el cine, ¿no? Entre los spaghetti western, ese subgénero dentro de los western, eran tan, a mí me gustan porque son tan cañís, tienen su sello particular y bueno, son películas con personalidad. Pueden tener una trama más o menos elaborada, pero tienen mucha personalidad, ¿no? Bueno, pues entre los muchos spaghetti western en los que participó, pues por ejemplo, estaba Por un puñado de dólares, que seguro que suena, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, es decir, que, hombre, Sambrel puede presumir de haber formado parte de elencos importantísimos de actores de talla mundial, ¿no? También puede presumir de otra cosa. Su hijo, su primer hijo, tiene de padrino al mítico director Sergio Leone. Así que, bueno, creo que es singular, ¿no? Lo que ha sido la trayectoria de este señor que, bueno, ya claro, a partir de los 70, cuando el Spaghetti Western empieza a pasar un poco de moda, pues empieza a cambiar también de registro, empieza a trabajar con Jesús Franco, otro director muy polifacético, ¿no? Muy productivo. Y bueno, pues también él se mete a hacer de director. Así que eso es un poco la vida de Aldo Sambrel, una persona Fíjate, que... Tony, perdona, eh, como bien comenta, empieza como figurante en Rey de Reyes, que es una superproducción de Hollywood. También como figurante en Atraco a las 3, que como bien comenta, aparece Alfredo Landa, pero bueno, Atraco a las 3, que para mí es una de las mejores películas españolas de todos los tiempos. Está Agustín González, está José Luis López Vázquez, es decir, es una película coral fantástica, pero es que un año después participa también en Cleopatra. O sea, estamos hablando de producciones, arranca como figurante, pero en producciones enormes, ¿no? Y luego lo que comenta, eh, participa en la trilogía de la muerte o del dólar, como se quiera llamar, que es la que has comentado de Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno y el feo y el malo. Fíjate, ahí se bate el cobre, pues por decir tres nombres, los tres personajes principales del bueno, el feo y el malo, por ejemplo, Clint Eastwood, Sí, Lee Van Cleef y, y Eli Wallach. O sea, joder. el hombre se busca la vida, pero se la sabe buscar bien, ¿eh? No creo que acabara viviendo mal, ¿no? El caso es que los últimos años de su vida nunca
se puede decir que tuvo un reconocimiento a la altura de su trabajo, porque, bueno, en fin, eh, digamos que hay o puede haber otros motivos por los cuales se concedan Goya, más allá de lo que es la mera trayectoria profesional, pero bueno, no viene al caso hablar de eso, pero nunca recibió un Goya. En España no fue muy galardonado, pero en Italia, por ejemplo, se llevó el premio internacional Fontana di Roma. Eso sí, sí que se ha reconocido, pues, por ejemplo, una biografía que era Aldo Sambrel, La mirada más despiadada, también un documental, Río Seco. Y bueno, pues la historia es que este señor, como has dicho, yo creo que el mayor reconocimiento para un actor es haber compartido películas con otros grandes y sobre todo haber hecho muchas, en este caso más de 300, una barbaridad. Estuvo también con Gina Lollobrigida y bueno, los últimos días los pasó tranquilamente en Alicante, paseando como un turista más por las explanadas y, bueno, eso sí, con su mirada, yo me lo imagino paseando por allí como si llevara a las espuelas, ¿no? En sus botas con sus espuelas ahí, con su mirada de malo de cine, ¿no? Y bueno, es una forma en la que me gusta imaginarme a este señor que falleció en julio de 2010 a los 79 años y, bueno, como parece lógico, sus cenizas están en Fort Bravo, en el desierto de Tabernas en Almería. En principio, o por lo menos eso es lo que he podido colegir de lo que he podido encontrar. Así que ahí está este señor, Aldo Sambrel, de vida tan azarosa y que, por cierto, a pesar de haber también jugado al fútbol, no ganó nada, bueno, no ganó nada, una copa en México, que es mucho más de lo que hemos ganado tanto tú como yo, y que además, a pesar de haber jugado en el Rayo Vallecano, era del Atlético de Madrid. Eso por lo menos he podido descubrir. Es una vida totalmente singular la de este hombre, ¿no? Porque encima ese remate, ¿no? Que yo estaba esperando que lo comentara, ¿no? Jugó en el Rayo Vallecano, y nacido en Vallecas, además, en Puente de Vallecas, pero era del Atlético de Madrid. El final del artículo me parece fantástico porque es un poco lo que comentaba Tony. Si me lo permites, voy a leerlo, ¿no? Dice, escribía Tony, nunca recibió un Goya, perdón. Sí fue muy reconocido profesionalmente en Italia, donde se le apellidaba Sambrelli, pero se batió en duelos con Clint Eastwood. Nunca ganó una liga, una copa sí, en México, pero compartió rodaje con Gina Lollobrigida. Es decir, este hombre que vivió la infancia más dura posible dentro de lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Porque la infancia más dura posible es irte al cuerno de Está África, que claro. eso es insoportable, ¿no? Eh, pero viniéndonos a Occidente, la infancia más dura posible, que es nacer en el periodo más convulso, porque naces, está la Segunda República formándose, esa Segunda República dura 5 años porque es insostenible, una guerra civil, tu padre se tiene que marchar y de la nada consigues hacerte una vida en la que quizá, como tú bien decías, no tengas una estrella en el Paseo de la Fama, pero sí has conseguido estar entre los más grandes. Mira, desde mi punto de vista, el mayor reconocimiento que uno puede tener es el que uno mismo siente. Y en ese sentido, que a este hombre no le dieran premio me parece una anécdota. Yo a mí me gustan las historias de este tipo, más de las que hay unos cardan como una cosa, unos llevan la fama y otros cardan la lana. A mí me gustan los que cardan la lana, porque los que cardan la lana muchas veces son aquellos que se relacionan peor o que son más torpes a la hora de colocarse en esos primeros puestos. No siempre los que llegan lo más arriba son los que más mérito tienen y sobre todo no siempre los que están más arriba son los más valiosos, ¿no? Hay gente que a lo mejor no llega a nada de la vida y son personas, no lo digo por el caso de los Ambrel, que creo que en este caso No, en general. tuvo mucho éxito, ¿no? Pero quizás sea menos conocido, ¿no? Y bueno, yo creo que en la vida hay dos formas de llevar a cabo tus proyectos. Una es hacer ver que haces mucho y otra es hacer mucho. Muchas veces haciendo mucho no parece que hagas mucho, pero estás haciendo mucho. Y si tú mismo eres consciente de que estás haciendo mucho, tú puedes estar absolutamente tranquilo porque te tienes que intentar sentirte bien. Otra cosa es que lo consigas, pero tienes que intentar sentirte bien al margen de los reconocimientos. Y esta es la historia de Sambrel, una persona que yo creo que no estoy metido en su cabeza, pero creo que si él hiciera un sencillo, un sincero balance de su vida, porque hemos hablado de algunos, pero es que trabajó con Orson Welles, con Schwarzenegger, es que son muchos las personas del cine que han conocido a este Sambrel, ¿no? Y sobre todo, como has dicho, que partió de la nada.
que partió de una infancia dura, de una infancia complicada, un hombre que se hizo a sí mismo, es verdad que luego pues en Estocolmo sí que estudió y demás, pero bueno, una vida inquieta, un hombre que se movió, que vivió, que aprovechó su vida bueno, que por eso es por lo que ahora estamos hablando de él. Probablemente no hablemos, por lo menos yo no saque historias de personas más reconocidas o más conocidas, pero para mí tiene más hueco en mi recuerdo Aldo Sambrel que otros que a lo mejor, y no voy a nombrarles porque tampoco viene al caso, han tenido más premios o son más conocidos para el común de los mortales. Me llama más la atención. Totalmente. Tony, como siempre, muchísimas gracias por traernos una historia peculiar que a mí me ha resultado realmente curiosa, ya te digo, especialmente curiosa porque relaciona ese fútbol y ese cine y sobre todo lo que hemos insistido ya bastante al final del programa, uno de esos personajes, digamos, nacidos para perder o nacidos sin estrella, pero que al final se genera su propia victoria. Así fue, un hombre hecho a sí mismo y que acabó, pues creo, y el balance que debería hacerse su vida, triunfando en lo que más le gustaba, que era el cine. Y sintiéndose satisfecho consigo mismo, seguro. Tony, lo dicho, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Rafa, como Un siempre. abrazo.